para futuras referencias ahí me acuerdan de grabar, porque no se me olvida. Bueno, se me pueden echar una. Entonces, nos habíamos quedado en este teorema medio dificilito, que era una isometría entre como 4 clases con lo mismo, pero va bien, porque son temas muy técnicos, y así al menos yo agarro un poquito de intuición con estas cosas. A ver, ¿dónde vamos? Tengo idea, me levanto para pasar. Ok. Habíamos hecho una combinatoria ahí, un poquito complicada para probar la propiedad, una propiedad casi de isometría. De hecho, pueden pensar que es una propiedad de isometría dentro del espacio de funciones simétricas. Lo que habíamos visto era que teníamos esta operación de integrar una función de m variables y esa operación satisface no una isometría típica, ¿no? en el espacio tensorial M, pero una bien parecida. Hay algo muy importante, era que esto era N, perdón, era que se tenía ortogonalidad entre integrales de diferentes órdenes, ¿no? Entonces esto va a ser bien importante, eso está aquí. Y lo otro que también se me hacía bien importante era que se satisfacía pues isometría. Si teníamos el mismo N y M, el producto interno se traducía en un producto interno, pero de las funciones simetrizadas. ¿Sale? Un comentario chiquito aquí. Miren, esto se vale, si leen cualquier libro de cálculo de Maleván, se vale para un análogo de construcción de una operación IM, ¿no? Integral múltiple se llama igual, cuando están en un contexto de funciones que salen de un espacio gaussiano, ¿no? Aquí salen ¿salen de dónde? De kernels, ¿no? Pero que están integrados con respecto a una medida de Poisson, pues pasa lo mismo, pero cuando integran de otra manera con respecto a no a una medida gaussiana, con respecto a un proceso gaussiano. ¿Va? Y otra cosa interesante es que esta misma propiedad se satisface con otros contextos. Por ejemplo, hay un librito de Takú y Pecati también en el que hacen esto para medidas infinitamente divisibles con una buena propiedad de integrabilidad, o sea, quitas las estables y eso, y se satisface igual. Hay otra que es en un librito, ese creo que fue un paper ya ni me acuerdo de quién, era de Speicher, pero no me acuerdo de quién más. Estaba ese y un complemento que hicieron Pecati, Nurdani, Kemp y Speicher también, en el que hacen la misma construcción para otras cosas que son procesos semicirculares. Entonces hay una serie de contextos en los que se tiene la misma propiedad de ortogonalización, estilo espacio de Fock. Todavía no les digo por qué espacio de Fock, pero ahorita les voy. Bueno, ya quedó eso y va a faltar la última partecita. Esta ya es más relax. La van a disfrutar, espero, un poquito más. Y es ya la teorema de descomposición en caos. Después de no sé cuánto tiempo. Y nos dice lo siguiente: si tenemos una variable aleatoria f en L2, voy a estar copiando la notación, es esto, que son las medidas de probabilidad con respecto o sea, la medida de probabilidad que salía de la eta. No se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, sí alcanzan a ver en mi pantalla. Creo que no está actualizado no, se desconectó. Denme un segundito, debe ser mi internet que está mal. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchas. Perfecto. Dice aquí. Va. Pero no se está compartiendo la pantalla, ¿no? Ahí está. Perfecto. Entonces, si se tiene una variable aleatoria aquí, no voy a hacer una distinción realmente entre variables aleatorias y funciones de eta, ¿sale? Entonces, esto lo veo nada más como una función de eta, pero pues realmente es una variable aleatoria, ¿no? Porque la eta tenía su... Da igual, ya saben a lo que me refiero, ¿no? Funciones de eta son variables aleatorias. Entonces, si tenemos una cuadrada integrable, entonces, 1
todas estas viven, esto no es tan interesante, pero todas estas viven en el espacio de kérneles, no sé cómo ponerlo, L2, vamos a ponerle, son kérneles que van de R a la potencia N a R y están medidos con respecto a la medida mu, ¿no? Esto va a ser para todo N. Esto realmente es tonto, ¿no? Esto ya lo teníamos de hecho. Y además, lo que es más impresionante es que la variable aleatoria, ahora sí, esta es la buena, es la suma desde que N va de 1, de 0 a infinito, de 1 entre N factorial. El caso 0 es nada más esperanza y el operador IN es la identidad de TN de F. Ahí está. ¿Recuerdan la definición de la TN? Vamos a recordar que el TN era nada más X1 hasta XN, eran la esperanza de las derivadas de orden N. X1 hasta XN. Sale de la F. Entonces ahí está, es un teorema ya con todo lo que tenemos, es un teorema facilito de probar y nos da, recuerden que esta operación que manda F a Tn, o sea, Tn de F evidentemente, esa operación, si recuerdan, era una isometría así, tal cualita, ¿no? Bueno, tenía una n factorial, n factorial, pero era básicamente una isometría. Y ahora lo que estamos, y estas TNs dependían de la F, ¿no? Ahora lo que hicimos fue reconstruir la F a partir de las TNs, ¿no? O sea, era el mapeo de ida, ahí está. Y el mapeo de vuelta necesita la construcción de la integral iterada, y con la construcción de la integral iterada, pues ya lo tienen, ¿no? Porque todos estos, de acuerdo al teorema que vimos antes, son componentes ortogonales. Son componentes ortogonales, ¿no? Si esto es de dimensión n y toman otra de las componentes, esas van a ser ortogonales de acuerdo a lo anterior, e incluso si toman cosas dentro de una misma n, ¿no? Con una n fija, si toman dos kérneles distintos, pues esa satisface una propiedad de isometría, casi isometría, de los kérneles correspondientes, ¿no? Y la prueba ya, esto es facilísimo, prueba es facilísima ya porque tenemos todas las herramientas. Vamos a considerar el caso, ¿qué se imaginan? ¿Cómo se imaginan que va la prueba en términos de la filosofía que hemos seguido hasta el momento? Es agarras el ejemplo más fácil del mundo y luego extiendes, ¿no? No sé cómo se le llama ese método, ¿no? Método, método reducir el problema, método poner un problema más fácil. Entonces vamos a considerar el caso, ya saben lo clásico, vamos a considerar el caso fácil, que es cuando F es cilíndrica, y de hecho pueden considerar un caso más fácil que, o sea, si piensan en invertir con Fourier y todo eso, pues pueden considerar el caso en el que F de eta es una cosa tan sencilla como nada más exponencial de menos un kernel. Sí, luego déjame copiarme aquí lo que tiene la notación de Gunterlast. Es algo de este estilo con esta cosa, algo, ¿no? Con esta cosa que satisfaga todas las propiedades que ustedes quieren y que necesito leerla porque se me olvidó. No, así no es. Es B de eta. No sé por qué hacer la distinción entre la eta y la sí, pero bueno. Donde esto es medible, positiva o integrable si quieren, medible que se anula fuera de un conjunto de medida finita. Si se acuerdan, esta era la sigma álgebra del espacio X, chistosa, ¿no? Del X volt, con medida finita, medida de control finita, ¿no? ¿Y cómo extiende? Pues
Si tienen tienen combinaciones lineales. Si tienen combinaciones lineales, tienen funciones cilíndricas. Y si tienen funciones cilíndricas, extienden por densidad. Y la extensión es trivial porque tienen una isometría. O sea, pueden medir productos internos o normas del lado derecho e izquierdo y les satisface trivialmente la aproximación que quieren. Entonces, este es realmente el caso. Está fácil, pero es el caso más general hasta cierto punto, ¿no? Casi general. Entonces, a ver, déjame ver si puedo hacerla yo solito. Si leer el libro para ser más intuitivo. O sea, tienen dos pedazos, ¿no? Tienen el pedazo de... El que se me hace más complicado de ver es este de aquí. Este tiene una fórmula, ¿no? Y n, lo único que tienen que hacer es desmenuzarlo. Y n tienen la fórmula para la i, la fórmula para la t, bla, 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 bla. ¿Sale? Entonces, este pedazo se me hace fácil de desmenuzar. Lo que no se me hace tan trivial de ver es cómo se ve la f, ¿no? Entonces, yo empezaría ahí. Vamos a notar que, y esto me tomó una cantidad vergonzosa de tiempo, porque es trivial. Vamos a notar que, pues, ¿cuánto vale f de eta? F de eta debe de ser la exponencial de menos eta de b. Y no tengo una intuición de cómo se ve esto realmente en casos más complicados de caos, ¿no? Entonces, vamos a pensar en cuál es la estructura más fácil que podemos poner sobre la eta, ¿no? Entonces, de aquí no sé qué sigue, pero sé que el caso más fácil que podemos considerar es cuando eta es uno de estos procesos que se obtenían como este nombre que siempre se me olvida, procesos de esta forma. Eta de x es una suma, pues son compuestos, k igual a 1 hasta n, donde n es un Poisson. Creo que la había llamado kappa. Vamos a llamarle kappa. Suponer que es un proceso, a estos les llaman Poisson propios. Entonces, delta x de delta xk de x, ¿no? Entonces, pues esto lo único que dice es que en este caso, ese signo de interrogación es igual a una suma, ¿no? Una suma en la parte de adentro que al final se traduce en un producto desde k igual a 1 hasta kappa de la exponencial de nada más evaluar, ¿no? Menos z en... Menos z con eta. B en xk. ¿Sale? Evaluar. Perfecto. Ahora, esto es lo más fácil que puedo, de la manera más fácil que puedo desmenuzar el lado izquierdo. Yo como lo haría sería, veo que me sale del lado izquierdo y ahora voy a ver que me sale del lado derecho, ¿no? A ver, vamos a ponerle aquí continuará. Ahora vamos a ver qué pasa con el lado derecho, ¿no? Si quieren, tengan este en mente para futura referencia. Ok. A ver, este está facilito, creo, nomás es... digo facilito porque las cuentas salen muy gentiles, así todo como muy bonito. Esto sería suma desde que n va de 0 a infinito. Que hay aquí va 1 entre n factorial. Si se acuerdan de la definición de la i, era la suma sobre todos los subconjuntos de tamaño algo menor a n, y me parecía que era menos 1 a la... Aquí voy a necesitar revisar mi acordeón. Sí, n, sí, me salió mal. Era n menos la magnitud de esta cosa, y tenías integración con respecto a la medida eta y con respecto a la medida mu. Entonces eran dos integrales. Una era el kernel TNF ¿de qué cosa? De x1 hasta xn, supongo. Y aquí integrabas j veces la eta. Y la demás ya era trivial. Era j veces la eta. Y era con respecto a la... si recuerdan, esta era la factorial.
era de x1 hasta dxn, ya hasta dx, no, perdóname, este lo llamaba de dxj. Y este sería mu de xj, complemento. Pero esta parte la podemos simplificar mucho, ¿no? Porque la f tiene una forma bien particular, ¿no? La tn de f, ¿no? Ese es el paso 1. Ahora, la tn de f debería de verse así. No encuentro el acordeón, pero a ver. TNDF debería de verse como. Esto ya lo hicimos una vez, ¿no? Era esperanza de no sé qué cosa, d a la potencia n, de y eran puros términos, ¿qué era? Eta de f de eta. Entonces, pues f de eta estaba fácil. F de eta era e a la menos z de b, ¿no? Entonces lo voy a poner, bueno, voy a ponerlo así como está. Esto es igual a copy-paste, poner la definición. Y esta cosa queda e a la menos a. E a la menos b de... b de eta creo que lo ponemos, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el add one cost? La d, lo que hacía era, cada vez que teníamos una le sumábamos un delta y le restábamos la identidad, ¿no? Entonces esto quedaba como, déjenme ponerlo así, de x1. A lo mejor se acuerdan de esto, pero lo voy a repetir igual, xn-1. Y luego tenían una d, ¿no? Y la d lo que hacía era lo siguiente. Deberían de transformarlo en e a la menos b de eta más x, ¿no? Delta x. Y eso lo único que nos da es esto, menos la evaluación en x, o sea, b de x... x chiquita, ¿no? Porque esto era lo que obtenías al sumarle, aquí recuerda que vamos a poner una eta más de delta de x chiquita, ¿no? Entonces esta se va para acá y luego le restan este mismo término, ¿no? Entonces al final, pues si factorizan, lo que les debe de quedar es e a la menos b de eta y les debe de quedar un e a la menos b de x determinista menos 1. ¿Sale? Esto se factoriza y nada más le vuelven a hacer el mismo procedimiento y así se van hasta que obtienen un tensor de orden n. Creo que esto sí lo habíamos visto, pero no está de más volver a repetirlo. Esto al final nos va a quedar e a la menos esperanza, claramente, esperanza. Y queda e a la menos b de eta. Ya todo lo que sigue es monkey business. Esto nada más sería, de acuerdo a la anotación que les había puesto antes, era e a la menos b, creo que le habíamos puesto b menos 1, tensoreado n veces, y esto evaluado en todo el chuecho solo este x. Entonces, y tenemos una fórmula para esto que sería... ¿sí dejé? A ver, lo voy a copiar, no me acuerdo. Ah, sí, ya me acordé. Ya que lo copié, ¿verdad? No, pero sí. O sea, este es como, recuerden que era Poisson, entonces la función característica pues, debió haber sido esta. Entonces, queda así por este chunche y ya lo tenemos. Ok, ahora vamos a ver cuál es la integral múltiple de este pedazo. Integral múltiple era la medida factorial, para empezar, la medida factorial, pues le estamos aplicando a un tensor, entonces pues realmente nos va a dar lo mismo, no tenemos, o sea, si tenemos simetría sobre la función que estemos tomando, pues entonces esta suma sobre todos los jotas va a tener puros términos que sean iguales, ¿no? O sea, vamos a ponerlo de esta manera. Esto creo que fue una observación que no hice, pero que está escrita en el libro. Notamos que
que cuando hacemos la medida, la integración sobre todos los subconjuntos, vamos a agarrar un subconjunto el que quieran, ¿no? Integran la función que va a ser simétrica sobre los Jotas, ¿no? Ah, ¿saben qué? Lo voy a poner igual. Lo voy a poner igual a, y le vamos a poner el chunches. Entonces sería tan. Miren. O sea, tienen, da igual, lo sacan si quieren, porque no tiene, es una constante nada más. Y lo único que están integrando es un tensor, o sea, es la misma función multiplicada n veces. Bueno, no es cierto. Es la misma tensoriada n veces. Entonces, da igual el j que estén eligiendo. Lo único que depende es cuántas j van a integrar y cuántas van a dejar para la mu. Entonces, pues esto realmente se reduce a simplemente tomar el conjunto, la cardinalidad de la J, ¿no? Y esto quedaría suma, vamos a sumar sobre las cardinalidades que pueden ir de 0 a n, y vamos a sumar sobre todas las cardinalidades, ¿sale? ¿Cuánto queda eso? Es una constante, nada más cuando vamos sobre todos los posibles subconjuntos, ¿no? Esto debería quedar n chus k, ¿no? n en k. ¿De qué cosa? Era, se queda igual, exponencial. Ahorita voy a poner el menos, menos, se queda igual. Y luego tenemos esto a la potencia j por, o sea que es k, y el otro a la potencia n menos k, ¿no? Es decir, tendríamos eta, esto es k, en un tensor de orden k, que sería e a la menos b menos 1, tensoriado k veces, y luego el opuesto que es mu de a ver, ¿cuál es el que tiene n menos k? Perdón. Ah, es n menos k para este. Entonces vamos a poner mu de, primero, e a la menos nu menos 1 a la potencia n menos k, ¿no? Y luego aquí íbamos a multiplicar por un menos 1 a la potencia n menos k, ¿no? Entonces, pues se lo meto a esta y nada más le cambio el orden. Le pongo 1 menos e a la menos nu. Y al final lo que me queda es esto. B o eta o lo que sea esa función. Va, ya tenemos la expresión, ya nada más necesitamos hacer todo pues el resto. Este pedazo lo sé calcular, este pedazo debe de ser algo me salió raro. Bueno, ahorita lo veo. Esto implica que la suma infinita que estaba teniendo, déjenme ponérselos aquí de nuevo, era la suma desde que k va de 0 a infinito, de n va de 0 a infinito, de las, ¿qué eran? Uno entre n factorial y n de estas cosas que tenemos, que es, y n ya es esto, ¿no? O sea, y n ya era este pedazo. Entonces ya lo voy a poner directamente, es i n de esto. Pues ya lo puedo hacer porque esta cosa cancela lo que necesita cancelar, es n factorial entre k factorial por n menos k factorial. Vamos a ver. N factorial, k factorial, n menos k factorial. ¿Ok? Ah, ya, aquí estaba el truco. Aquí estaba el trucazo. Ok. Va. Entonces, bueno, déjenme cancelar estas dos. Y luego voy a voltear los órdenes de integración de manera que el k me queda infinito y el n me queda, bueno, no me queda infinito, me queda desde k igual a, suma sobre todo los k's. Si recuerdan, esto era
Bueno, ahorita eso sería la suma sobre todos los Ks que van desde 0 a infinito. Tengo un término que era este de por acá, que es constante, entonces lo saco. ¿Ok? ¿Qué más me queda? La otra va a ser, ¿qué no depende de n? Este no depende de n. ¿Qué más no depende de n? Este otro chunche. Si me equivoco, qué pena. A ver, va. Ya lo que nos queda está bien. Ya. No, falta el n menos k factorial. Ya. Falta estas dos. Suma desde que n va de k a infinito de esto. Y eso ya es un exponencial, espero, de 1 menos e a la menos nu, que, ay Dios, eso no es sí, sí, está muy bien. Cuando saco el exponencial, cancela este otro pedazo de por acá. Y lo que nos queda, esto no se cancela, y lo que nos queda es nada más la suma, es que acaba de ser infinito de 1 entre k factorial por las factoriales. Y sí, es la misma que viene. Va, entonces ya, lado derecho simplificado. Y ahora ya llegamos al punto en el que ya no hay más que ingeniártelas para tratar de comparar, ¿no? Necesitamos comparar estos dos pedazos. Por cierto. Miren, necesitamos comparar esto con esto. Bueno, para empezar, ¿recuerdan la definición de la medida factorial? Era suma, o sea, si recuerden que estamos asumiendo, esto es, si la eta era una suma aleatoria de esta forma, que igual a una capas, perdón, de estas cosas, entonces, a ver si me mandaron un mensaje de algo que me haya hecho, no, perfecto. Entonces, recuerden que era esto, entonces, ¿cuánto vale la medida factorial cuando K es gigantesco, ¿no? La medida factorial, recuerden que consistía en tomar medida producto, básicamente. Medida producto no tiene ningún problema, pero le pedíamos que las componentes fueran todas distintas. Entonces, medida producto lo que hace es evaluar esto, o sea, los puntos de por acá. Pero si ya te acabaste todos los puntos y te los vas a acabar después de capa, perdón, ya no va a haber más puntos. Entonces no puedes tener capa más un puntos que sean distintos, porque nada más hay capa. Por lo tanto, esto debe de quedar simplemente como truncado en capa. ¿Va? Entonces, al menos, al menos eso se ve bien, ¿no? Bueno, si quieren, ¿por qué no le ponemos así? Porque todavía falta hacer otra cosa. Esto sería... No, sí, está mejor así. Ok, entonces al menos ya tenemos el capa ahí apareciendo en los dos lados. Y ahora parece que la exponencial de la B, aquí se ve, miren, la exponencial de la B sí está, pero parece que hay un 1. Entonces la única manera que tengo yo pseudo intuitiva de hacer esto es que voy a introducirle un 1 a este pedazo artificialmente. Entonces hacemos esto. La verdad no sé si se les haga obvio a ustedes, a mí no. De K igual a 1 a capa de la exponencial. Y lo que hice aquí yo, menos b de xk, fue ponerle artificialmente el menos 1 que me falta. O sea, parece que necesito un menos 1 afuera, ¿no? O sea, es esto. Y necesito un menos 1 afuera para que se parezca a ese pedazo. Entonces lo pongo en un color y luego se lo sumo.
y ahora lo que tendría sería, pues ya, de ahí ya sale la identidad. O sea, si le ponemos especial entonces lo que tendríamos sería, y vamos a ponerlo especial también. Um, eh, ay, Dios, solito, no, solo, verde. Entonces lo que voy a tener cuando haga el producto, pues voy a tener, no sé si a ustedes les ayuda a hacer esto, pero a mí por alguna extraña razón me ayuda. Yo lo pongo así, miren, cuando tengo un producto así feo, entonces es azul con verde multiplicado con azul con verde otra vez y así varias veces, ¿no? Entonces lo que van a tener cuando tienen el producto de cada cosas va a ser que van a tener caminitos de este tipo de cosas, ¿no? Entonces estos son K veces y tienen multiplicado, K veces, perdón. ¿Y qué es lo que hacen? Pues van a tener que tomar multiplicado con este y a lo mejor con este. O sea, van a seguir todos los caminitos que van izquierda o derecha. Eligen todos los posibles, ¿no? Pero noten que cada vez que agarren uno de la derecha, lo que están haciendo es ponerle un 1. Cuántos son todos los términos que obtienen a partir de expandir esta suma con los capa términos? Pues van a ser tantos como haya caminos de izquierda a derecha. ¿Cómo forman un camino de izquierda o derecha? Pues nada más escogen un subconjunto de 1 a n que les esté marcando que si eligieron izquierda o derecha. Digamos que el subconjunto, llamaban el J, va a ser subconjuntos del 1 al kappa que me estén diciendo que agarré el de la izquierda. ¿Ok? Y eso ya me determina todo, ¿no? Debe cualquier subconjunto 1, 3 y 4. 1, 3 y 4. Eso quiere decir que el término que obtuve fue la izquierda, elegí luego el siguiente no lo tengo, entonces lo elegí para la derecha, y los dos siguientes los elegí así. Entonces, pues es una correspondencia biyectiva para la suma, ¿no? Entonces, ¿qué debería obtener ahí? Debería obtener exactamente la suma sobre todos los posibles conjuntos de capa que estén dando que estén indexando los términos que tomé a la izquierda, y ahí debería de tomar, ¿qué cosa? Ya se me olvidó. Ah, pues este de aquí, este, multiplicado con 1. O sea, ¿esto cómo lo pongo? Producto, producto de todos los J en J, del phi a la menos b de xj menos 1. Pues eso es exactamente la definición del eta. Me falta un k factorial. Me falta un k factorial. Estos dos deberían de ser el mismo, pero me está sobrando el k factorial que no tengo idea de por qué. ¿Ustedes lo ven? Ese estoy seguro de que está bien.
Ah, claro, 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 claro. Es la medida factorial, perdón. La medida factorial, cuando la hacen, perdónenme, ahí va, ahí va. Recordemos que, ay, me puse bien nervioso. Vamos a recordar que, pues la medida factorial en un punto n para un elemento como estos, m vamos a ponerle de un kernel, vamos a ponerle f de x1 hasta xm, ¿no? Lo que les debería estar dando es, sobre cuál kernel, perdón, una función f, g, si quieren. Lo que les debería estar dando es suma sobre todos los arreglos distintos, ¿no? Todos los índices distintos de K1 hasta Km de G, de X1 hasta X, KM, ¿no? Ay, perdón, esto no es, esto si era un kernel, perdón. Si era un kernel de G de X1 hasta X. No, no, estoy bien. G de X K1 hasta G de X KM. Ahí está. Pero ahora, ¿qué pasa? Pues si le estamos tomando en particular una potencia, vamos a ponerle H, un tensor de orden M, lo que les va a quedar es pues el mismo chunche, pero con tensores, pues eso les va a dar un K factorial, ¿no? Porque están teniendo todas las sumas que son distintas. Entonces, esto sería así. El H, esta cosa, está el H del XK, ¿no? Y ahora sí, pues estamos sumando sobre todas, el H que estamos tomando nosotros es de por acá, pues nos va a quedar igual la suma sobre todos los subconjuntos, o sea, suma sobre todos estos ordenados, pero permutados. Pues eso nos va a dar un K factorial, ¿no? Entonces esto nos va a estar dando este mismo término. Ahí está, ¿sale? Y eso ya nos da la identidad, ¿no? Este debería ser, nada más sustituimos H igual a este chunche de por aquí. Ah, y con K factorial, obviamente. M factorial, perdón, en este caso. Entonces, pues este debería estar cancelando este pedacito de por acá, y luego este nos va a estar dando el término que, exactamente este término, pero con H sustituido por E a la menos B de X. Y ya, esa es la identidad. ¿Sale? Eso termina el resultado para el caso fácil, ¿no? Y el caso difícil, pues es extensión nada más, primero a lineales. O sea, ya hemos probado que, no es cierto, ¿no? Está lado derecho. Ah, sí, miren, hicimos muchas cosas. ¿Dónde pusimos la descomposición en casos? No encuentro. Ah, tenemos composición en casos. Hemos probado este caso, ¿no? Para, para cuando f es una función sencillísima, ¿no? Como esto se cumple para eta, para f igual a una evaluación nada más, para f de eta igual a e a la menos b de eta. Luego extendemos para f de eta igual a una combinación lineal de e a la menos bi de eta, ¿no? Y luego extendemos por Fourier extendemos a f de eta igual a una función cilíndrica y ya saben lo que sigue, ¿no? Eso es como el método usual. Sería una que h de algunas componentes nada más, ¿no? B1 hasta Bm, etcétera, ¿no?
Te veo mucho. Sí. ¿Y por qué se valen las extensiones? O sea, ¿por qué esta identidad válida para un término en particular implicaría validez para un término general? Bueno, pues tenemos ya un resultado. Sí, sí lo pasamos hace muchísimo tiempo, pero miren, se lo voy a tener que compartir en la pantalla de acá de la computadora porque fue hace mucho tiempo. Entonces, vamos a ver. Teníamos el resultado. No estaba preparado para irme tan atrás. Miren, teníamos nosotros un resultado que no nos decía la descomposición del caos, sino nos decía la isometría nada más, ¿no? Teníamos la isometría, ¿dónde viene? Este teorema lo teníamos. Y este teorema lo probamos para todas las funciones en L2. Entonces, no probamos que f de eta era la suma de sus componentes integrales de los TNs, pero sí probamos que esas integrales, no integrales, que los productos internos satisfacían una propiedad de isometría. Ahora, lo único que tenemos es ahora tenemos algo adicional que sabemos que este producto interno es igual al producto interno de las integrales múltiples. Entonces, pues básicamente este resultado nos está dando la isometría entre lo que queremos, que era la descomposición en caos del lado derecho, y el lado izquierdo. Como ya tenemos la isometría, pues entonces todas las identidades que tengamos, ¿no? Las podemos extender simplemente porque los productos internos, pues tenemos como extensión de identidades, básicamente, o sea, extensión de isometrías, eso es trivial, ¿no? Y hacemos el típico truco de, tenemos un objeto que tiene, el típico truco de que tenemos ahora, supongamos que f está en L2, lo único que hacemos es extender con este tipo de funciones, ¿no? Sabemos que ya probamos o no me acuerdo si lo probamos, pero al menos lo mencionamos, que las funciones L2 se pueden extender mediante funciones de este tipo. Y para funciones de este tipo tenemos la descomposición. Y ahora la descomposición, pues satisface que las componentes, lo único que el error que podemos obtener es controlable. ¿Por qué? Porque cuando aproximemos una función, pues nada más entra linealmente aquí con las TNs, Fs, y el error, pues es exactamente la norma L2 del lado derecho con con lo que estés aproximando. Entonces, al final, es como medio tautológico, pero la extensión a la isometría es directa, ¿no? La extensión a un elemento F, en L2 de P eta, se sigue del hecho, se sigue porque tenemos isometría ya. Nosotros probamos, ya demostramos, uno, que de hecho lo hice exageradamente. Debió haber sido que este conjunto de funciones, que el span de las e a la menos bi de eta es denso en L2 de P con la topología evidente, ¿no? Y dos, vimos que la esperanza de f de eta con g de eta para f y g en L2 satisfacía ya esta propiedad. Era una especie de producto interno de Fock. Infinitos de... A ver si no me equivoco. Creo que... Lo llamamos creo que acá.
Entonces, pues ya lo tienen. Esta cosa es... ¿Me falta un K factorial? No, no me falta un K factorial. Pues entonces simplemente cuando pongan perdón, cuando pongan estas, ¿no? F con G saben que son, si son simétricas, deberían de ser igual a la simetrización, al F tilde y al G tilde, y esos productos internos son exactamente los productos internos de dos integrales múltiples. Entonces, entonces pues tienen la isometría directamente para las T's, ¿no? Y ya, de aquí se sigue todo. El resto es monkey business. Vale. ¿Hay alguna duda sobre esto? Valentito, pero creo que más o menos es claro. Ahora voy con la parte ya, al fin, creo que vamos a hacer cosas que no son notación. 23, tengo bastante tiempo, es hasta las 2. Hasta las 2 lo hemos estado terminando, ¿verdad? Se me ha olvidado. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la derivada de Maliaban la vamos a hacer estilo, estilo ya clásico. Nosotros lo introdujimos, Maliaban. Nosotros introdujimos todo esto así súper fácil, ¿no? O sea, para nosotros la derivada, si teníamos una función, ¿no? Si teníamos f, que era una variable aleatoria, cuadrada integrable, ¿no? Tal que vamos a ponerle que f tenía un representante f de eta, ¿no? Porque sabemos que una variable medible pues, debe de tener un representante, un medible, perdón, respecto a esta sigma álgebra, debe tener un representante, ¿no? Si tenemos una variable aleatoria que satisface esto, entonces podemos definir un proceso estocástico que sea nada más la derivada de Maliaban, que era de xf, que era el add one cost, ¿no? Que era df técnicamente era un proceso de xf con x barriendo sobre x volt, y esto estaba definida como f, estoy repitiendo, ya lo sé, pero déjenme hacerlo igual, menos f de tal. Hay un detalle por aquí que era que esto no depende del representante. Claim, ¿no? DXF no depende del representante que tomemos para F, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esta fórmula de Mecke, ¿no? La fórmula de Mecke, si tenemos, por ejemplo, tomamos la diferencia entre dos representantes distintos y los medimos con respecto a la M, la fórmula de Mecke nos va a decir que la integración con respecto a esto nos debería dar una integración en mu de la diferencia de las funciones originales debido a la fórmula de Mecke. Entonces, al final, si tomamos la diferencia, nos va a quedar que esta cosa menos la otra, menos el otro representante, nos debería estar dando un proceso que es cero de acuerdo a la norma de Letos. Entonces, esto no depende del representante que tomemos para F gracias a la fórmula de Mecke. Y este operador se llama operador de Maliban, ¿no? Y DF, la DF se le conoce como la derivada de Maliban. Obviamente, toda esta definición se extiende
para dimensiones mayores, ¿no? Para derivadas múltiples. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tenemos entonces la derivada de Malaván de orden n de una f va a ser simplemente un proceso estocástico o un campo aleatorio con n componentes, ¿no? Donde esta cosa está dada como el Ladwan cost varias veces, ¿no? Está definido iteradamente, perdón, xn, sin el menos 1. F es la derivada de xn de esto. Perfecto. Entonces, pregunta, ¿esto cómo lo vemos? O sea, ahora sabemos que o sea, sabemos que F lo podemos expresar como este tipo de cosas, ¿no? F debe de ser la esperanza de F, ¿no? De acuerdo al espacio, la descomposición del espacio de Fock, y las componentes caóticas de orden A. A estas cosas, la IN de F se le llama componente en caos de orden N. Entonces nos queda IN de F, y esta IN de F ya es notación usual, de FN, perdón. Notación usual no me la sé. Con FN dada por el término TNF. Bueno, mejor no lo pongo así porque voy a hacer bolas. Es simplemente la esperanza de la derivada de orden n entre n factorial. Recuerden que estoy tomando, o sea, esta esperanza está dada como, o sea, componente evaluado x por x, ¿sale? O si lo quieren pensar, pues es la esperanza en un vector, ¿no? El vector de tensoreado de L2 n veces. Entonces, de hecho, esta fórmula, en términos de cálculo de Malaván clásico, es un teorema. O sea, lo que se hacía, o como yo aprendí cálculo de Malaván, fue que cada f tenía una representación, pero no decías cuál era la representación, decías que existía un kernel. ¿Y cómo sabes que existen kernels? Porque pues extienden, como son ortogonales estas, nada más ves que lo que se te sale, el espacio ortogonal a lo generado por todas estas cosas es cero. Entonces, usualmente, la manera clásica de construir la descomposición en caos es un poquito distinta, no sabes esto, pero hay una formulita que te dice que exactamente obtienes esta cosa. Esto es un teorema, de hecho, en cálculo de Malaván gaussiano, se llama teorema de Stuck, fórmula de Stuck. Bueno, entonces ahora, ¿cómo se ve la descomposición en caos? La descomposición en caos de estas variables. De la derivada de f, ¿no? Bueno, pues resulta que tienen una fórmula súper universal, este tipo la derivada de Malaván tiene una fórmula muy universal, y de hecho, esta manera en la que vamos, los teoremas que vamos a probar van normalmente al revés. O sea, puedes definir dentro de un espacio de Fock, bueno, porque recuerden que esto es isométrico, o sea, vamos a ponerle aquí una pequeña nota. Estamos asociando a un F, le estamos asociando una asociación de TNs, ¿no? TN de Fs, y estas viven, pues viven básicamente ¿en dónde? Viven en el tensor, en la suma directa desde que Kn va de 0 a infinito, del tensor de L2, o sea, son variables de n variables, ¿no? Son funciones de n variables. Funciones de n variables son lo mismo que tomar una función de una variable, o sea, de x a r, y está tensoreado n veces, es isométrico eso. Como espacios de Hilbert de y las funciones de n variables son la misma. Entonces, este tipo de cosas se ven de esta manera, donde H es este espacio de Hilbert de aquí, ¿no? Bueno,
Ok, los espacios de Fock tienen una estructura de espacio de Hilbert trivial, que es tomar componente por componente el producto interno en cada uno de estos y luego sumarlos. Y en el espacio de Fock puedes definir operadores que son algebraicamente que tienen el derecho a llamarse derivada y su adjunto que nosotros le vamos a llamar integral. Scoreboard. Y esos dos operadores, y tienen nombres diferentes dependiendo de a quién le preguntes, ¿no? A los de operadores, teoría de operadores, algunos les llaman operadores de creación y de aniquilación, pero son la misma cosa. O sea, lo que haces es una especie de Taylor, en donde agarras la n, la bajas y le bajas un grado a la n, al tensor. Entonces, se me hace chistoso, perdón, no se debería hacer chistoso, ¿verdad? Pues, se me hace chistoso porque es una analogía muy, muy curiosa, ¿no? Yo así aprendí a derivar y como tiene el nombre derivada, es muy, muy interesante que pasa eso. Pero bueno, el punto es que existe una noción de medio clásica, de manera algebraica, de hacer derivaciones o creaciones y aniquilaciones dentro de un espacio de Fock. Bueno, pues resulta que ese operador de derivada que vamos a poner hace exactamente la misma operación si lo pensamos en los caos. Entonces, ahí les va. Vamos a definir dónde, como el conjunto de todas las funciones o de todas las variables aleatorias que satisfacen lo siguiente. Suma desde que n va de 1 a infinito miren, voy a ponerles primero, ¿cuál es la definición, de acuerdo a la descomposición en caos, cuál es la norma de f? ¿No? O sea, vamos a pedir, si f, vamos a pedir al menos que sea cuadrado integrable. Si es cuadrado integrable, entonces debería de verse de esta manera la descomposición en caos, ¿no? F debería de ser, no escriban todavía, f debería de ser i n de, esto va desde 0 a infinito, bueno, ahorita le voy a cambiar el nombre. Sí, de 1 entre n factorial, el de la f básicamente, ya le puse nombre a esto. Y n de fn, ¿sale? Ahí está, sin nada más. Ahora, ¿cuál es la norma cuadrada? La norma cuadrada de f, si quisiéramos calcular esto, debería ser la norma cuadrada del i n, que debería ser n factorial por la norma de f al cuadrado. O sea, n factorial por la norma de fn cuadrado. ¿Sale? Pero ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora piensen en f que sea lo mismo. Suma desde que n va de 0 a infinito del mismo chunche, ¿dónde está? Esto es fn y esto es f minúscula. Lo que vamos a pedir es que le podamos bajar fn. Bueno, esta es nada más una manera memorable de acordarse de estas cosas. Lo que vamos a hacer es que vamos a definir un operador de derivada que quita una de las componentes y quita una de las n's aquí. Entonces la n la vamos a pasar como cuando derivamos multiplicando. Y para que tenga sentido el objeto que obtengamos al final, vamos a ponerle una n por aquí. Entonces lo que quiero decirles es lo siguiente. Vamos a definir una variable aleatoria como en el dominio de f, si la norma L2 que tengamos en el espacio de Fock, cuando la multipliquemos por una cosa que parece derivar, sea finita. Y espero que me haya quedado igual que acá. Bueno, y evidentemente no nos importa el término n igual a 1, n igual a 0, perdón, porque la n que estamos poniendo pues, anula ese término de por ahí. Entonces vamos a definir sí me salió. Vamos a definir el dominio como esa cosa. Por el momento no es dominio de absolutamente nada, es algo, ¿no? Un espacio. Entonces, teorema es que la derivada, bueno, si f... Tengo mensajes. No son ustedes. Si f es una variable cuadrada integrable,
Voy a ponerle así nada más. Entonces, ustedes siempre pueden definir la derivada, o bueno, sí pueden definir la derivada. Y este es un elemento en L2, de P tensoriado con M, es decir, ¿cuál es la norma L2? Pues es simplemente tomar norma así en dx, de la derivada de x, de f, y necesitan tomarle norma L2, entonces norma L2 de esto es pues, nada más la usual. Es esta. Si esta cosa es finita, entonces de f está en L2 esta cosa. Sí y solo sí. F está en el dominio de ¿dónde? ¿Okay? Y en este caso, la derivada de x de f, ¿no? Va a ser la suma desde que n va de 1 a infinito de n y n menos 1 de f. Ok, miren, ahí va. F, ¿cuántas variables tiene? Ay, Fn, perdón. Fn tiene n variables, ¿ok? Y le estamos aplicando una, bueno, y es simétrica, ¿no? Y estamos aplicándole una operación que únicamente se come n menos un variables. Entonces, lo que hacemos es, le quitamos una variable simplemente dejando esta fija y las demás las integramos. Entonces, esto tiene sentido y se tiene esta formulita para la derivada. Entonces, esto era lo que les decía que se me hacía chistoso, que la derivada es restarle una n y, o sea, multiplicar este pedazo por n y hacer otra operación, ¿no? Y básicamente agarrar la misma cosa, como si fueran series de potencia, y restarle uno a ese pedazo. De hecho, esto, si se ponen a pensar, también las derivaciones en términos de matrices hacen una operación medio parecida, ¿no? O sea, el n sale porque cuando haces productos de varias cosas, te, se, te, se te agrupan en n términos, ¿no? Como por ejemplo en la fórmula de Leibniz, así con todas las derivaciones de x a la n. Entonces es una interpolación de n términos que son muy parecidos. Pues bueno, este es, digamos, paso uno. No sé si hacerlo porque me voy a desviar un poquito de todo esto. O sea, la manera de hacerlo, evidentemente, va a ser nuevamente hacer una aproximación. Yo creo que como tengo un poquito de tiempo, me gustaría hacer la prueba. Miren, hay dos partes. Aquí ya se tiene que tener un poquito de cuidado. O sea, la prueba es tiene como una parte de identidad, el caso fácil, tomar el caso fácil que estamos tomando siempre. Ay, perdón. Para verificar esta identidad. ¿Okay? Esa parte yo creo que no está tan complicada. Pero desafortunadamente, y el paso de extensión, ese sí es un poquito más sutil. O sea, voy a necesitar introducir, de hecho, el adjunto de esta derivada. No, o sea, tiene muchas sutilezas y creo que sí quiero hacer la prueba, ¿no? Entonces, el paso de extensión es un poco delicado. Vamos a ponerlo así.
Entonces, propongo que hagamos esto en la siguiente sesión y ahorita nada más les hago la parte facilita, la parte amena, que es nada más checar la expresión estrella cuando la f es una función fácil, ¿no? Evidentemente, función fácil ya saben a lo que me refiero, ¿no? Entonces, primero verifiquemos. Y este no es el orden natural para hacer las cosas en cuanto a lógica, pero creo que es más natural en cuanto a aprendizaje, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer el caso en el que f es una bobada, ¿no? En el que f de eta es la exponencial de menos eta de b. Es chistoso que todas las cosas siempre se reduzcan en este caso, ¿no? Pero bueno. Por cierto, esto no pasa siempre en ya una vez que probemos los teoremas, ¿saben qué se va a transformar en el caso fácil? Esto. O sea, vamos a los casos fáciles, cuando terminemos de probar estas cosas, que espero que ya sea la próximas 2, 3 sesiones, vamos a tener la facilidad de que ahora, en lugar de probar propiedades para las exponenciales, vamos a probar propiedades para las INDFNs. Esas, aunque no lo crean, son mucho más sencillas que las propiedades de probarle propiedades a esto es mucho más fácil que probarle propiedades a las exponenciales. Bueno, quizá no tanto así, pero por ahí se comparan en dificultad. Y estas tienen la propiedad de que tienen la propiedad de isometría que tienen, hacen que se faciliten mucho las cosas. De hecho, les voy a contar un chisme a ver si alcanza al final de la sesión, acerca de cosas en un caos fijo. Entonces, primero vamos a ver este caso, pues definimos, vamos a definir provisionalmente un de otra cosa, de barrita, de f, que sea pues, lo mismo, pero con la definición del lado de izquierdo, ¿no? Del lado que era, derecho o izquierdo, no sé. O sea, una es la derivada, que es la normalita, y la otra vamos a definirla como este pedazo de aquí, que sea la suma desde que n va de 1 a infinito de, ¿qué era? Era n y n de menos 1 de, perdón, fnx estrella. Por cierto, estas son simétricas, ¿recuerdan? Entonces, realmente, si la ponemos la x hasta el final, tampoco importa mucho. Entonces, se la pueden poner en donde quieran y les da el mismo objeto, porque son funciones simétricas. Ok, entonces, ¿cómo lo hacemos? Queremos ver que de tilde f es igual a df, de acuerdo a esta medida de probabilidad. ¿Es seguro? Ok. Vamos a ver cuánto vale la TN. Creo que ya lo hicimos, la TN, ¿no? Sí, creo que ya hicimos la TN. Entonces vamos a hacer la TN. La derivada de estos cachitos se me hace que ya la hicimos. Vamos a ver. Si hacemos la derivada de acuerdo a esta tilda, en F, debería de darnos que la suma desde que n va a dar un infinito de el n, no sé por qué no lo tengo. Bueno, vamos a ver. ¿Cuánto vale la Fn? La Fn valía Fn era 1 entre n factorial, la Tn, y la Tn se veía como, tengo la fórmula aquí, denme un segundito. Tengo que regresar un poquito, pero ya la hicimos, la acabamos de hacer,
Entonces, se debe de ver como, y aquí está, la exponencial de menos, ¿se acuerdan que les dije que no me acordaba de esto y que después dije, ya me acordé? Eran este pedacito y el tensor de orden n de este choche. Ahí está. Ok, entonces tengo la Fn, ahora necesito hacer n con Fn evaluado en uno solo de los puntos, debería de darme, ok, bueno, vamos a ponerlo así, Fn de x, puntito, pues evidentemente va a ser nada más esto, pero n menos un veces, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, este está bien, pero solo estoy tomando n menos uno de estos y el último lo estoy evaluando. Ya está, perfecto. El último lo estoy evaluando, va a ser este por este. ¿Sale? Y bueno, pues este 1 entre n factorial, con esta n, lo que me va a estar dando es un 1 entre n menos 1 factorial por este otro pedazo de por acá. ¿Sale? Entonces, esto queda, es n entre n factorial por, por la in de lo que resta, in menos 1, ahora se le aplico a este pedazo. ¿Saben qué? Se me hace un poquito más práctico hacer un paso intermedio. Miren. Esto debe de verse como 1 entre n, ¿no? Por 1 entre n menos 1 factorial, multiplicando a todo este pedazo de acá sin el último. Y eso, pues es más o menos fácil ver que es igual al fn menos 1. No, así no. Así. Es fn menos 1, ¿no? Porque pónganle n menos 1 aquí, pues este se transforma en este se queda igual, y nada más este se cambia a un n menos 1 factorial. Pues lo que me sobra es un 1 entre n, y de este otro lado me queda un e a la menos b de x menos 1. Uy, maravilloso. Esto me va a quedar fn menos 1, ¿no? El factorial ya no lo pongo. La n ya no la pongo porque se cancela con esta n de por acá. Y lo que me queda es este término de por acá con un e a la menos b de x menos 1, ¿no? ¿Ya vieron qué pasó? ¿No? Cambien los índices y esto queda exactamente e a la menos b de x menos 1 multiplicado por la serie original de los iens. La serie original por descomposición en caos es igual a f de eta. Bueno, de hecho no lo pongamos así, es e a la menos b de eta, ¿no? Y pues eso es exactamente la de x. Entonces, se vale para estas y evidentemente, ya se me pone el tiempo. No, wow. Y evidentemente, por linealidad, tendríamos que d tilde debería ser igual a d para funciones, para f igual a una combinación lineal de cosas del estilo de estas, ¿no? Y yo creo que por el momento voy a dejarlo aquí porque me falta introducir un operador. O sea, el paso de la extensión, para el paso de la extensión voy a hacer otra cosa. Entonces, nada más porque estoy siguiendo al libro, la verdad. Yo creo que se debería de poder hacer de una manera autocontenida, pero para el paso de la extensión vamos a usar paralelamente el adjunto eh, de D. Usaremos el adjunto de D. El adjunto de D es otra cosa. Miren, D, recordemos que D va de DOM D
un subconjunto, vamos a ponerle un subconjunto, algo que está metido dentro de L2, y nos está regresando algo que está metido en L2 de omega cruz, eh, X, ¿sale? Con la medida P tensoriada con mu. ¿Ok? Existe un adjunto, ¿no? O sea, el adjunto hace la gracia de que delta, vamos a llamarle delta, es un operador que va del opuesto, o sea, va así, de aquí para acá. Me parece mejor ponerle delta así, ¿verdad? Que vaya de aquí para acá. ¿Ves? Delta es un operador que va de L2 de omega plus X. Y va a ir a un... Perdón, no va de aquí, va de un subconjunto. Va de un subconjunto de aquí y regresa y cae en L2 de omega. Y el adjunto está, satisface la propiedad de que, bueno, el producto interno del... Está definido por esto. Si sacamos esperanza, siempre y cuando esto que escriba tenga sentido, si sacamos esperanza de delta de, ¿qué es un elemento de L2? Debería ser un elemento que se vea como un proceso estocástico, entonces técnicamente se debería ver como algo del estilo UX, ¿no? Y si lo multiplicamos por una F, esto nos debería de quedar lo mismo que multiplicar, aquí estamos multiplicando el producto interno de la izquierda, nos debe de quedar como producto interno de la derecha, es decir, el producto interno de la derecha se ve así, y quedaría esperanza de UX con la derivada de la F, que es de F de X. Este es el producto interno aquí. Entonces, en ese sentido es el operador adjunto. Este operador adjunto, de hecho, está bien padre. Este operador adjunto tiene una propiedad bien parecida a la... O sea, se puede definir en términos de la descomposición en caos y es el equivalente... Se me olvidan los nombres. Creo que el delta se llama creación, operador de creación para operadores en el espacio de Fock. Y la derivada es la aniquilación. Alguna cosa así. Y la creación y aniquilación lo que hacen son la derivada, sacaba un n aquí, pero el punto es que le reducía un 1 al espacio, a la complejidad del tensor que tenía. La derivada hace lo opuesto, la derivada le agrega un término 1 a la n y hace un truquito parecido, o sea, nada más shiftea el kernel y uno se imaginaría que vas a dividir por 1 entre n, pero no es tan parecido a la derivada, sino que es nada más, hace la misma definición, pero se olvida del 1 entre n. Y con esa definición, si defines de esta manera la delta, entonces puedes ver que pues, debe satisfacer la propiedad de isometría, se prueba facilito que satisface que es el adjunto, y esa noción de adjunto existe en cualquier espacio de foco. En particular existe para los gaussianos, para las creaciones y aniquilaciones en semicirculares, y tiene la propiedad en el gaussiano, y eso está increíble, también aquí, pero en el gaussiano tiene la propiedad de que de aquí, que integra procesos estocásticos, es una generalización de la integral de Ito. O sea, el dominio de este operador adjunto está metido, tiene adentro, perdón, a todas las variables, todos los procesos cuadrado integrables, predecibles, todos esos están dentro del dominio de la delta, y además satisface que es una extensión, o sea, cuando tomas uno de esos predecibles, la delta, ¿no? Es exactamente la integral de Ito. A mí se me hace un resultado hermoso y es trivial de probar, o sea, es cosa de nada. Pero bueno, en este caso es un poquito distinto, pero aún así tenemos esa extensión, existe, nada más que aquí la verdad no estoy tan relacionado con cálculo
con respecto a procesos de Levy, cálculo estocástico, pero sí hay una noción de proceso estocástico, de integral estocástica para Levis que podemos generalizar. Aquí viene también en el libro, y se puede ver que esta delta, que es el adjunto, generaliza esa noción de integración estocástica. Ahora sí, yo creo que sería un buen momento de terminar la sesión. ¿Hay alguna duda con algo? Perfecto. Entonces voy a detener la grabación.